Muchas gracias, César. Gracias también a Proactiva Ciudadana por la invitación. Vamos entonces a hacer la presentación. A ver, toda tu pantalla. Ya, a ver, entonces, ¿me confirman que están viendo la pantalla para empezar? Sí, la estamos viendo. ¿Correcto? Correcto. Listo, vamos a empezar entonces. Bien, el encargo que he recibido es hablar acerca de las alternativas al desarrollo, poniendo la vida en el eje del accionar humano. Como siempre, el tema de desarrollo es un tema vigente y más aún en este contexto en el que nos encontramos, ¿no? En esta coyuntura en especial. Espero que la presentación también nos lleve a muchas reflexiones respecto al futuro que, digamos, estamos construyendo para el país, ¿ya? Vamos a empezar entonces. Muy bien. Simplemente para señalarles que en esta presentación yo voy a hablar del desarrollo, voy a hablar de las diversas alternativas de desarrollo que se vienen generando y entre ellas la de biodesarrollo, ¿no? Entre otras. Empecemos entonces. Muy bien, como ustedes saben, simplemente para ubicarnos en el contexto, la palabra desarrollo, bueno, digamos, ha existido a lo largo de la historia, pero anteriormente tenía otra connotación, no es sino después de la Segunda Guerra Mundial, con Truman, donde la palabra desarrollo se gesta de la manera como lo entendemos actualmente, ¿no? Y que fundamentalmente está asociado al tema económico, es decir, al crecimiento económico y la reducción de la pobreza, ¿no? Anteriormente pudimos haber observado, registrado palabras como progreso o mejoría, etcétera, ¿no? Pero digamos, desarrollo como una palabra que va a constituirse como un motorizador de los países, de las regiones, desde que nace, vamos a ver que tiene una connotación fuertemente económica y que eso tiene repercusiones para la situación que actualmente estamos viviendo, ¿no? Muy bien, entonces vamos a poder apreciar, como hemos señalado, que el concepto de desarrollo ha ido cambiando su connotación, ¿no? Y cada vez se han ido incorporando muchos aspectos hasta llegar a la propuesta de desarrollo sostenible. Pasamos de 7, 8 objetivos de desarrollo objetivo de desarrollo a 17 que actualmente es lo que tenemos, ¿no? Vamos a ver que a lo largo del tiempo se ha ido incorporando una serie de consideraciones ambientales y sociales, pero la pregunta que nos tendríamos que hacer es ¿qué tanto hemos logrado ese ideal de desarrollo sostenible? ¿No? Muy bien, pero encontramos que, voy a ocultar aquí, ya. Encontramos que cuando hablamos de desarrollo, en realidad no es un concepto aséptico, únicamente técnico o neutral, ¿no? Es un concepto amplio, político, económico, etcétera, pero que a su vez puede terminar como encubridora de otras lógicas de dominación, ¿no? Como nos señala Escobar. Hay diferentes maneras como entendemos el desarrollo, cómo se vende el concepto de desarrollo. Así, por ejemplo, lo que podemos encontrar es que a lo largo de la historia ha habido diferentes momentos, cómo se ha concebido, por ejemplo, la economía en primer lugar y luego la generación de la riqueza. En términos de economía, por ejemplo, hablamos de los fisiócratas, que concebían que la fuente de la riqueza, el origen de la riqueza, tenía que ver con la tierra. En otro momento de la historia hay una concepción en la que estamos hablando ya de la economía clásica y luego neoclásica,
donde hay una transición, donde se considera que la fuente de la riqueza es fundamentalmente el trabajo. Y eso viene desde la perspectiva, tanto desde la economía clásica, autores clásicos, Adam Smith, David Ricardo, etcétera, donde el trabajo, digamos, va a recibir atención importante como origen de la riqueza, ¿no? Y va a ir suplantando lentamente a la tierra, que en este caso equivalente a naturaleza. Y llegada a la época actual, nos encontramos en una economía que, digamos, el sistema económico vigente que le llamamos sistema capitalista neoliberal, donde la fuente de la riqueza principal, digamos, no ni siquiera es el trabajo o la tierra o la naturaleza, sino que es el capital, ¿no? Entonces, es ahí donde surge esta concepción de producción, ¿no? Lo que algunos autores llaman el mito de la producción, ¿no? Y en todo ese discurso aparecen una serie de términos que nosotros lo damos por sentado, como producción, productividad, competitividad, etcétera, pero tengamos en cuenta algunas de las principales características de esta economía hegemónica, ¿no? Además de que el capital es la fuente de la riqueza, también se dice que los capitales son sustituibles, es decir, bueno, al final de cuentas no interesa tanto si desaparecen los bosques porque lo podemos reemplazar con capital financiero, infraestructura, etcétera, ¿no? No obstante, digamos, esta situación, lo que hemos podido apreciar es que de propuestas de crecimiento económico, por ejemplo, hemos pasado a estas diferentes expresiones de enverdecimiento, ¿no? Así podemos hablar de capitalismo verde, capitalismo natural, consciente, cocapitalismo, capitalismo sostenible, ¿no? Entre otras. Pero la pregunta es si, aún con todos los ajustes que se vienen realizando, el nuevo trato ahora, ¿no? Realmente estamos haciendo una propuesta que tenga una sustentabilidad fuerte, porque lo que encontramos en estas propuestas más bien es una sostenibilidad débil, ¿no? Y también, si hacemos un recorrido en términos de la economía, digamos, las escuelas de economía, vamos a encontrar entonces cómo es que en determinado momento las ciencias, bueno, más bien la economía se separa de las ciencias sociales, básicamente también por el hecho de querer ser una ciencia formal, matematizada, ¿no? Diríamos, el hecho de aparecer como científica, y de hecho, ¿no? Se llama actualmente economía científica, es superando concepciones anteriores de lo que se llamó economía política, ¿no? Hay todos estos elementos a tener presente para poder entender cómo es que hemos llegado a la situación actual, ¿no? Entonces, el desarrollo y la modernización está muy vinculado a lo que significa los procesos de colonialismo y racionalismo. Eso también científicamente, mejor dicho, más que científicamente, es más bien la historia de la ciencia nos dice que con Descartes o Descartes, hay una, se entiende en su momento por qué es que él plantea el hecho de hay que conocer para dominar, ¿no? Pero para conocer hay que fragmentar. La palabra análisis, ¿no? Que es justamente fragmentar la realidad. Y eso es lo que hasta ahora nosotros tenemos, esa impronta, ¿no? La sectorialización, la parcialización, la disciplinarización, etcétera, ¿no? Que, a no dudarlo, nos ha provocado grandes avances tecnocientíficos, pero también ha demostrado los límites frente a la complejidad de la realidad. Ya desde principalmente más bien, ¿no? Desde la irrupción, desde de la teoría cuántica, vemos que muchos de los supuestos que tiene todavía la ciencia positivista empiezan a hacer agua, ¿no? Porque no se cumplen muchos de estos principios, ¿no? Por ejemplo, hablar de la objetividad, ¿no? Que siempre apelamos cuando hablamos de
la investigación científica, por ejemplo, o la razón, ¿no? Entre otros elementos, el hecho de que es posible separar la realidad digamos, separamos sujeto de objeto, el sujeto que conoce y el objeto que es conocido, ¿no? Tenemos hasta ahora esa marca, ¿no? Pero cuando uno revisa las diferentes epistemologías, nos vamos a dar cuenta que ahora eso nos queda muy corto y que estamos frente a una situación extremadamente compleja, ¿no? Entonces, en este proceso es que aparece la naturaleza como una cosa, un objeto, ¿no? Como un bien, una mercancía, y lo llamamos capital natural, servicio ambiental. Pero como podemos apreciar y todos somos conscientes, esta es una perspectiva antropocéntrica, siempre es beneficios en función del ser humano, ¿no? Y aparentemente nosotros podríamos estar devolviéndole con, por ejemplo, la protección, las áreas naturales protegidas, pero aún así siempre estamos hablando para conservar los recursos para las generaciones presentes y futuras, siempre desde una perspectiva antropocéntrica. Entonces, esta concepción tiene que ver con el hecho de que de esta manera la naturaleza puede ser conocida, controlada, dominada, manejada, manipulada, ¿no? Y eso lo podemos ver en nuestro vocabulario, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de manejo forestal. ¿Qué es el manejo? El manejo no es sino la simplificación de los ecosistemas, ¿no? Para llevarlo al beneficio humano. Eso también lo aplicamos en plantas, en animales en general, ¿no? Hay una concepción, pues, de dominio del ser humano sobre las plantas, los animales, bueno, en general, ¿no? La vida, los microorganismos, etc. Entonces, las distorsiones o limitaciones del desarrollo se empiezan a poner en evidencia, ¿no? Entonces, hay corrientes de desarrollismo donde básicamente estamos hablando de reproducir esta lógica dicotómica, esta mirada dual, ¿no? Binaria con la que está marcada la civilización actual, ¿no? Que invisibiliza diferentes formas como la gente se relaciona con la naturaleza, por ejemplo, pero también, digamos, entre humanos, ¿no? Existen otras perspectivas que hablan del neodesarrollismo, donde van a plantear mayor intervención estatal, políticas económicas heterodoxas, retomar la industrialización, reducir la brecha tecnológica, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre estamos hablando, tratando de... no, estoy retrocediendo un ratito. Ya, listo. Decía entonces que siempre estamos tratando de reparar, si se quiere, las observaciones que se hace a las limitaciones, ¿no? Consideraciones sociales y ambientales. Bueno, y es así como llegamos al desarrollo sostenible. En teoría es la máxima, diríamos, el máximo acuerdo a nivel global. Se supone que recoge lo mejor de la civilización y bueno, trabajamos en torno a los 17 objetivos del desarrollo sostenible, ¿no? Pero hay que tener presente, como ya lo hemos señalado, que hemos ido cambiando de perspectiva, ¿no? Hemos hablado antes de progreso, civilización, desarrollo como tal, luego desarrollo sostenible, desarrollo humano sostenible y bueno, una diversidad de formas de entender el desarrollo, como por ejemplo desarrollo a escala humana también, ¿no? Pero en el fondo lo que vamos a ver es que todas estas perspectivas no cambian la esencia del modo de vida, del modo de producción, del modo de consumo, entonces no atacan la raíz de lo que significa en buena cuenta los orígenes de la crisis planetaria que en este momento estamos viviendo, ¿no? En todo sentido, hablemos de cambio climático, de pérdida de biodiversidad, de cambio de uso de la tierra, la crisis sanitaria, etcétera, etcétera, ¿no? Y simplemente esto todo el mundo lo conoce, pero hay que, digamos, hacer algunas precisiones, ¿no? Porque cuando hablamos de desarrollo sostenible, estamos hablando de necesidades de las generaciones presentes y futuras, pero siempre está planteado en términos antropocéntricos, incluso nos parece muy natural que así sea, ¿no?
Pero si uno se pregunta qué es lo que está pasando con la naturaleza, con esta forma de relacionarnos, como ya les he recordado, la situación está bastante seria, ¿no? Esta pérdida de biodiversidad que es realmente dramática, ¿no? Y ni qué hablar de los impactos del cambio climático con efectos tal vez mucho mayores de esta situación de la crisis sanitaria, ¿no? La crisis de la pandemia. Entonces, habría que pensar si es que ha sido correcto únicamente tener esta perspectiva antropocéntrica, que como repito, nos ha parecido muy natural, todos hemos actuado en ese sentido, etcétera, ¿no? Pero ¿qué pasa con la naturaleza que hemos negado? ¿Qué pasa con las voces, de decirlo de alguna manera, con esas voces esas voces de los ecosistemas, etcétera, ¿no? Seguramente a raíz de la pandemia hemos tenido la oportunidad de ver muchas imágenes de animales que han retornado a las ciudades. Vemos el llanto de es una monita con su bebé, digamos, lo tiene en brazos, producto de las quemas, ¿no? El dolor que es igual para, digamos, muchos animales, ahí hablamos de la sintiencia, etcétera, ¿no? Cómo nos hemos relacionado con los caballos, las espuelas que utilizamos, cómo sacrificamos a los animales de las cuales nos alimentamos, etcétera, etcétera. Simplemente no lo vimos, no lo sentimos y punto, ¿no? Así hemos actuado. Incluso en nuestra relación con los animales, hasta, digamos, nuestras mascotas que están en jaulas, encarceladas, no lo hemos visto así, ¿no? Hay una figura un gráfico muy impactante, ¿no? Que salió en estos tiempos, ¿no? Donde una persona que tenía una palomita encerrada en una jaulita, bueno, al compartir la cuarentena, la persona se dio cuenta lo que implica estar encerrado, ¿no? Entonces esta persona pues salió a la azotea y dijo, vuela, sé libre, ¿no? Cosas como estas, ¿no? Que nos hacen pensar. Entonces, el desarrollo, digamos, tal como lo concebimos actualmente, por eso hablamos de la semántica del desarrollo, pues está vinculado a lo que es crecimiento, evolución, maduración, modernización, y habla de un progreso, de un futuro indefinido, ¿no? Pero ahí viene la primera pregunta. ¿Cómo podemos tener un crecimiento infinito sobre un planeta que tiene recursos limitados? Que ya hace varios años estamos en déficit con relación a la biocapacidad de la Tierra. Cada vez, y ahora estamos a mediados de año, es decir, más o menos a la mitad del año consumimos los recursos del año, es decir, estamos con la factura en rojo, ¿no? Así concretamente, ¿no? Sin ningún tipo de ideología, nada, simplemente el seguimiento que hace WWF y otras instituciones sobre que se trasladan en este informe de Planeta Vivo, dan cuenta pues que estamos en rojo, ¿no? Es decir, nosotros consumimos más recursos de lo que la naturaleza nos podría proveer o podría reciclar, ¿no? Entonces, nos está ganando la entropía. Si bien es cierto, cuando hablamos de desarrollo sostenible, decimos que es una ponderación, ¿no? Económico, ambiental, social, cosa que además es muy estrecho, porque hay muchísimas otras dimensiones que hay que tener presente y que de alguna u otra manera esto se traslada en los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? En estos 17. Pero en la práctica ya lo sabemos todos, ¿no? Prima lo económico, ¿no? Luego lo ambiental y lo social, ¿no? Eso es lo que realmente está pasando y eso lo vamos a ver a nivel político, a nivel incluso hasta de la academia, ¿no? También, digamos, todo se organiza en función a la economía. Primero la economía, segundo la economía, tercero la economía y si alcanza lo ambiental y si alcanza para lo social, ¿no? Digamos, eso es lo que está sucediendo en la práctica, ¿no? No importa, digamos, hay que crecer a toda costa y hay que flexibilizar la legislación ambiental, hay que retomar el crecimiento, etcétera, etcétera, y hay que acallar a esos radicales ambientalistas que paran poniendo obstáculos al desarrollo, eso es lo que se dice, ¿no?
Entonces, si bien es cierto, digamos, repito, es consenso global y bien, digamos, los esfuerzos de desarrollo sostenible, sin embargo, como ya hemos visto, hay algunas asunciones en las que se basa, ¿no? Que el ser humano es distinto a la naturaleza, que es superior a la naturaleza y que el ser humano puede explotar a la naturaleza a su libre voluntad y sin ningún tipo de remordimiento. Es decir, no hay moral en esta situación, ¿no? Simplemente hay que explotar, ¿no? Los recursos naturales. Se puede hablar de aprovechamiento incluso, pero cuando uno ya se interioriza en las formas de lo que se llama aprovechamiento sostenible, no necesariamente tenemos toda la ciencia para poder tomar decisiones que nos garanticen la sustentabilidad ecológica, ¿no? Entonces, lo que vemos, hay estas expresiones de consumismo, fragmentación, la tendencia a la novedad, etcétera, ¿no? Como decíamos, entonces, este concepto ha sido muy versátil, ¿no? Desarrollo humano sostenible y cada vez, digamos, mucho más cerca de lo que quisiéramos, ¿no? Idealmente, ¿no? Por ejemplo, en este concepto de desarrollo humano sostenible, por ejemplo, yo enfatizo aquí que regenera el medio ambiente en lugar de destruirlo, ¿no? Esto es importante porque también, como repito, se ha ido tomando nota de las críticas que se han venido haciendo. Pero aún con todo eso, en la práctica, como nosotros vemos, prima la parte económica y muchos tal vez no concibamos otra forma de que así tiene que ser, ¿no? Pero ¿a costa de qué? A costa de las personas, a costa del ambiente, ¿no? Entonces, de haber caído en cuenta de las limitaciones del concepto de desarrollo sostenible, entonces se habla de modelos alternativos de desarrollo e incluso crear alternativas al desarrollo mismo, ¿no? Vamos a ver entonces cómo se han generado estas expresiones. No solamente es desarrollo, sino también, digamos, hay reconocimiento del mal desarrollo, ¿no? Que al final de cuentas tú puedes tener expresiones aparentemente en azul, o de hecho en azul, pero que los promedios no nos están ayudando, ¿no? Ustedes no sé si conocen que Madre de Dios es uno de los departamentos que tiene más índice de desarrollo humano más alto. Sin embargo, uno basta ir digamos, a Puerto Maldonado, en general, ¿no? En Madre de Dios, hay muchos bolsones de pobreza y extrema pobreza, incluso cosas contradictorias, ¿no? Donde puede haber dinero o puede haber oro, pero no necesariamente eso va acompañado de calidad de vida, de bienestar humano, ¿no? Entonces, este mal desarrollo, pues, tiene estas diferentes expresiones, ¿no? Pobreza, desigualdad, derroche, saqueo, inequidad de género, que lamentablemente hasta feminicidio y una serie de violaciones, diríamos, afectaciones a la libertad y derechos humanos y deterioro al ambiente, ¿no? Entonces, simplemente está dando cuenta del fracaso de la narrativa del desarrollo, ¿no? Entonces, porque al final de cuentas, bueno, si hacemos un balance, estamos en 200 años, digamos, de independencia, pero tal pareciera que aún se mantienen cabalgando los conquistadores. El pensamiento colonialista está vigente en muchos de nosotros, ¿no? Que todavía dependemos de lo que se hace afuera, en otros sitios. Somos pensados en vez de pensar, ¿no? Somos hablados en vez de hablar, ¿no? Porque mantenemos discursos, narrativas que van a sustentar todo lo que estamos diciendo, pero que son justamente, ya sabemos, que nos ha llevado a una situación crítica, ¿no? Vamos a avanzar, entonces, esto no está, digamos, ligado a lo que es una justicia ambiental, ¿no? Que, digamos, podemos hablar de crecimiento económico, pero en el fondo podemos estar provocando injusticias ambientales, injusticias ecológicas, injusticias sociales, etcétera, ¿no? Si bien es cierto, como hemos reconocido, la importancia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero cuando uno hace una revisión más profunda, va a encontrar que hay un vocabulario muy vago, ¿no?
y una incoherencia técnica, ¿no? Cuando uno revisa a detalle las metas, etcétera, y hay un objetivo específico que igual habla de crecimiento económico, pero hay otros objetivos que hablan de erradicar el hambre, ¿no? La pobreza, etcétera, ¿no? Entonces, quisiéramos que sea ideal, pero no necesariamente, no tiene estas limitaciones. Y aquí para poder más o menos dar cuenta de cuáles son estas críticas, ¿no? De que es funcional, pretende universalidad y que privilegia la eficiencia. Pues es funcional puesto que básicamente legitima un modelo de crecimiento que hace aparecer como el mercado, como la gran solución, ¿no? Entonces hay un Dios mercado que lo resuelve todo, el mercado es la mejor forma de asignación de usos de la tierra, etcétera, 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 ¿no? Digamos, es un concepto que lo tenemos fuertemente interiorizado, tan así que hasta ha invadido las concepciones de los pueblos indígenas y también muchos pueblos indígenas empiezan a entrar a esta lógica y perder su relación estrecha con la naturaleza, ¿no? La idea de la universalidad, esto tiene que ver con positivismo también, ¿no? Leyes de la ciencia, lo mismo se pretende que las soluciones sean universales, ¿no? Generales para todos, lo que no da cuenta de la diferentes singularidades que existen en los pueblos con relación a sus ontologías, a la forma como se relacionan con la naturaleza, etcétera, ¿no? Y ahí viene todo el tema del discurso de eficiencia, de competitividad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no le hemos preguntado qué significa una intensificación del uso de los recursos. Por ahora voy a hablar de recursos, por ejemplo, en el bosque, ¿no? Si es que no va acompañado de legítimas y medidas serias que aseguren la sustentabilidad ecológica, ¿no? No es que estemos diciendo que no se intervenga, sino que se sepa intervenir con ciencia y con todas las consideraciones del caso para asegurar que los bosques sigan siendo bosques. A ello le podemos sumar el optimismo tecnológico. No importa, pase lo que pase, tenemos un desarrollo tecnocientífico vertiginoso, sorprendente, y lo vamos a resolver todo. Ya lo han dicho algunos economistas, ¿no? En esta perspectiva de economía neoclásica. Bueno, al final de cuentas, si se desaparecen los ecosistemas naturales, igual nosotros los reemplazamos, ¿no? No hay ningún problema. Otros dirán, bueno, es indefectible que mientras crezcamos tengamos que afectar el ambiente. Luego ya lo recuperaremos, ¿no? Pero vamos a ver si es reversible la pérdida de especies, la destrucción de los ecosistemas, ¿no? Muy bien, entonces, como decíamos, el problema de fondo es que no modificamos la forma de vivir, la forma de producir, distribuir, consumir, la forma de trabajar, es decir, el estilo de vida. Pues si el estilo de vida se mantiene, si el modelo económico se mantiene, digamos, valorizando la producción. Además, nosotros en la historia nos hemos robado la producción que hace la naturaleza, ¿no? Entonces simplemente decimos producción cuando en realidad ha sido una producción de la naturaleza, ¿no? En muchos aspectos. Ya luego nosotros pudimos haber añadido, digamos, complementación, ¿no? Pero por eso es que Polanyi habla del mito de la producción, la falacia de la producción. Bien, entonces es en este marco que podemos entender las diferentes alternativas al desarrollo que se vienen gestando, ¿no? Entonces, primero habrá que ubicar qué estamos entendiendo por desarrollo, ¿no? Diferente a lo que normalmente hemos entendido, ¿no? Cuando estamos hablando del despliegue de las capacidades, de las potencialidades, de las facultades de los seres humanos en toda su plenitud, ¿no? Y eso puede incluir crecimiento o no puede incluir crecimiento necesariamente, porque la mirada no está en crecimiento, sino la mirada está en la plenitud de la vida. Eso en términos antropocéntricos. Pero otro momento tiene que ver con esa estrecha relación con la naturaleza, dicho sea de paso, de la cual formamos parte y que no podemos negar, pero que nosotros nos obstinamos en negar, ¿no? Entonces ahí viene ya el tema del buen vivir, ¿no?
cómo se plantea la concepción del desarrollo en muchos pueblos indígenas. Ustedes saben que el concepto de buen vivir lo tenemos institucionalizado en Ecuador, de alguna u otra manera también en Bolivia, en el Perú se usa, no necesariamente está en nuestra legislación, pero eso es un concepto que ha ganado, digamos, mucha fuerza, ¿no? Y desde una perspectiva de los pueblos indígenas, nos dicen que no es la concepción de un proceso lineal, ¿no?, que establezca un estado anterior o posterior, porque hay otras cosmovisiones que tienen que ver más que con la linealidad, con la circularidad, ¿no? No es una visión de su desarrollo que debe ser superado, es decir, automáticamente vamos a diferenciar países desarrollados de los subdesarrollados, bueno, cambiamos en vías de desarrollo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero que no necesariamente tendría que ser así, ¿no? Y no es un desarrollo a ser alcanzado, es decir, algo que aspiramos hacia un futuro que nunca llega, porque cuando está pensado en términos materiales, bueno, va a estar en función pues de la acumulación. Pero ¿qué es lo que pasa si yo cambio y doy un giro ontológico y digo, no, el desarrollo es aquel en que yo estoy a nivel personal y a nivel colectivo también, ¿no? Como nosotros estamos manifestando nuestras capacidades, facultades, potencialidades plenamente, ¿no? El hecho de ser humano, por ejemplo, pero también, repito, ese ser humano integrado a lo que estamos llamando naturaleza, ¿no? Otro concepto también en esta búsqueda de encontrar, digamos, mejor expresión que lo que tenemos hasta ahora como PBI, por ejemplo, se ha construido este PBI, ¿no? Se ha construido este concepto de bienestar subjetivo. Ya vamos a encontrar entonces muchos aspectos que inicialmente solamente se medían en términos económicos o materiales, ¿no? Y vamos a encontrar la parte subjetiva también, ¿no? El hecho de sentirse seguro. Por ejemplo, en el país, lamentablemente, pues eso es un gran problema. No hay seguridad, ¿no? Salimos de casa y no sabemos si vamos a regresar o vamos a regresar, digamos, libres de ataques, etcétera, etcétera, ¿no? Estamos muy sujetos a esa situación. El sentido de orgullo, de pertenencia a una comunidad, ¿no? A veces la hemos perdido, ¿no? Y hay muchas situaciones, pero lo interesante es cómo es que vamos recuperando ese concepto que habíamos negado, que es darle pie a la subjetividad, ¿no? Al valor de la subjetividad y al valor de la colaboración, al valor de ser reconocido y no excluido, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, entonces aquí hay algunos conceptos claves de alternativas al desarrollo, ¿no? Convivencialidad para, digamos, hacer frente a lo que es un espíritu egoísta que, digamos, se nos ha impreso, ¿no? Un desarrollo sustentable pero fuerte, no débil, biocéntrico, centrado en la vida, bajo los valores de la ecología profunda, haber incorporado los aportes del ecofeminismo, la economía del cuidado, la ética de la tierra, etcétera, ¿no? La desmaterialización de las economías de crecimiento, y ahí es importante, ¿no? Digamos, el valor de los intangibles, la cultura, la espiritualidad, etcétera, ¿no? La interculturalidad, el pluralismo, las ontologías relacionadas, ¿no? Ciudadanías expandidas en todo sentido, a nivel humano, también a nivel de animales, especialmente, ¿no? Que algunos autores hablan de los co-ciudadanos, ¿no? Buen vivir, entre otros. Entre estas alternativas del desarrollo podemos encontrar el postdesarrollo, el decrecimiento, el buen vivir. Otra expresión es el decrecimiento, el acrecentamiento, ¿no? Decrecimiento y acrecentamiento también, ¿no? Hay perspectivas de transdesarrollo, como hemos señalado, el decrecimiento, como por ejemplo expresiones como las ecoaldeas y el buen vivir, que ya hemos hablado, ¿no? Específicamente, cuando hablamos de postdesarrollo, estamos hablando de un cambio de imaginarios, una serie de preguntas y principios
teóricos como formas de acción y práctica política y social diferentes, ¿no? Entonces, en esta búsqueda de otras alternativas, donde no solamente a nivel material, que es importante, no lo vamos a negar, pero también esas representaciones sociales, digamos, esas concepciones que tengan que ver con esa armonía humana, pero también armonía con la naturaleza. Estamos en una situación grave. Ustedes lo saben perfectamente, aunque podríamos pelear aquí con lo que estoy señalando, cómo es que la corrupción, digamos, simplemente se desconoce y es parte de la normalidad, ¿no? Eso es terrible lo que nos está pasando en el país, ¿no? Es decir, cambiamos la dignidad justamente por crecimiento económico, etcétera, ¿no? Entonces, todas estas corrientes pues nos dan cuenta de esta situación, ¿no? Bueno, entonces hay estas expresiones de decrecimiento que no quiere decir, digamos, no crecer. En el fondo lo que estamos hablando es de una perspectiva mucho más integral, ralentizar la economía. Eso no significa, repito, paralizar la economía, sino algunas expresiones de esto, por ejemplo, tienen que ver con generación de jornadas de trabajo de 4 horas, pero también para dar oportunidades a más personas y tener el tiempo libre, etcétera, ¿no? Para la plenitud humana. Muchos de nosotros, yo mismo me incluyo, a veces somos esclavos de este ritmo de vida y tenemos que estar pues 12, 14 horas al día, ¿no? Y no bueno, ahora estamos con la familia, pero no necesariamente, digamos, desarrollamos una relación, digamos, importante con nuestra propia familia. Hemos visto casos de aumento de violencia familiar porque hay gente que se da cuenta que le aburre estar, digamos, encerrado con su propia familia, es decir, no quiere, es decir, el trabajo es como una forma de escapatoria también, ¿no? Todas esas cosas, diría, habría que reflexionarlo, ¿no? Entonces, hay que repensar la forma como actualmente hemos concebido la economía, ¿no? Hay una serie de elementos que están incorporadas en el decrecimiento, ¿no? Acá hay un conjunto de R's. Aprovecho para mencionar esta propuesta de economía circular, que si bien es cierto, es importante, ¿no? Aplicar todos estos elementos, que tiene mucha implicancia, porque, por ejemplo, si yo digo relocalizar, por ejemplo, solamente para no ver todas las expresiones aquí, significa pues que tendríamos que generar más mercados locales y no tanto viajes así grandes donde la huella ecológica o incluso la huella hídrica sea grande, ¿no? Para mercados globalizados, ¿no? Básicamente estas perspectivas nos ayudan a repensar el modelo civilizatorio en general, ¿no? No es gratuito que se esté hablando actualmente de, por ejemplo, de relocalización, recomunalización, es decir, recuperar el valor de la comunidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como se ha señalado, las críticas que vienen desde el decrecimiento tienen que ver con el crecimiento mismo, que se especifica que no es crecimiento negativo, críticas al capitalismo, a la concepción de PIB, ¿no? Del Producto Interno Bruto, al mercantilismo. Es un mercantilismo que se va en toda dimensión, porque es mercantilismo de las personas, del cuerpo, de la naturaleza, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, este espíritu mercantilista pues ha invadido todas las expresiones de la vida, ¿no? Bueno, tenemos una serie de expresiones de estos modelos de desarrollo en transición, las ecoaldeas. Bueno, no es difícil imaginar estas expresiones que tratan de comunidades que establecen medidas de sustentabilidad, ¿no? De autosuficiencia. No es fácil, obviamente, siempre hay situaciones, cómo vamos a abordar la educación, etcétera, etcétera, ¿no? No es fácil, pero ahí van resolviendo conforme se van apareciendo los problemas, ¿no? Estas comunidades en transición que aspiran a vivir sin petróleo, por ejemplo, ¿no? El movimiento 0 kilómetros, que como les decía, mientras menos movamos estas mercaderías que se podría llamar commodities, vamos a reducir nuestras emisiones de gases de efecto
invernadero, ¿no? El movimiento slow, entre otros. Bueno, todos estos slow tienen que ver con párale ya, o sea, estamos corriendo demasiado, ¿no? Comida rápida, digamos, placer rápido, etcétera, etcétera, ¿no? Cosa que hemos ido perdiendo el sentido, ¿no? Entonces, simplemente todos estos movimientos que son relativamente pequeños, pero nos van dando poderosas señales de que, un momentito, párale, no estamos bien, ¿no? El buen vivir, que tiene que ver con la convivencia del ser humano en su diversidad y en armonía con la naturaleza, que no es uniforme, no es un concepto acabado, eso es importante plantearlo, ¿no? Porque hay orientaciones desde el movimiento indigenista o proindigenista, desde los socialismos, desde el postdesarrollismo, desde las orientaciones ecologistas, etcétera, ¿no? Corrientes que son antimodernas y también posiciones más moderadas que plantean el valor del diálogo, de la pluralidad, ¿no? Y vamos corriendo ya para terminar y poder conversar. Lo que hemos podido apreciar es que cómo es que hemos ido avanzando de la premodernidad a la modernidad, posmodernidad y actualmente la transmodernidad, ¿no? Que va asociado a la subsistencia, al desarrollo, al postdesarrollo y ahora al transdesarrollo, ¿no? Otras expresiones tienen que ver con el desarrollo propio, a partir de los planes de vida y la vinculación con la madre tierra y los idearios de buen vivir. Cuando uno revisa los principios del buen vivir, tiene que ver con el buen comer, el buen compartir, el buen dormir, el buen estar en general, ¿no? En Colombia, no en Colombia, sino en Centroamérica hablan de la vida sabrosa, por ejemplo, ¿no? Que es otra expresión del buen vivir, ¿no? El autodesarrollo también. El etnodesarrollo desde los propios pueblos indígenas y plantean el libre ejercicio de la cultura propia, el movimiento de transiciones, abandonar el modelo de desarrollo actual para la buena vida de las personas, pero siempre ya no es solamente antropocéntrica, sino en términos de una mejor interrelación con la naturaleza, ¿no? Una de estas perspectivas que no ha estado presente en las discusiones políticas, pero tiene que ver cómo abandonamos el estilo actual de desarrollo, pasamos a un extractivismo sensato y nos quedamos a un extractivismo indispensable. Este es uno de los planteamientos, pero también hay otras corrientes que hablan de neoextractivismo, ¿no? Etcétera, etcétera. Y en todo esto también ha aparecido, cuando digo aparecido, obviamente es una forma de decirlo, ¿no? Porque ninguna de estas corrientes aparece espontáneamente, ¿no? Sino que es todo un proceso que va llevando a que se manifiesten estas expresiones, ¿no? En ese caso hablamos de desarrollo regenerativo, donde hablamos de la restauración de lo que hemos destruido, pero no solamente como una actividad física, sino en el proceso reconciliarnos y favorecer la regeneración, ¿no? Por eso hablamos de desarrollo regenerativo. Y finalmente llegamos a la propuesta de biodesarrollo que plantea poner la vida en el centro, ¿no? De todo el accionar humano. Pero cuando hablamos de la vida, no es solo vida humana, es vida humana, obviamente, con mucho énfasis. Sin embargo, hablamos de todas las expresiones de la vida para gratificarla, exaltarla, posibilitarla, ¿no? Y que tiene como antecedente la propuesta de bioeconomía. Pero hay que señalar también que bioeconomía tiene dos acepciones. Una bioeconomía que plantea, hagamos economía a partir de recursos naturales, pero esa no es la acepción que estamos utilizando aquí, sino una economía que trabaja en función de la vida, ¿no? El hecho que no se haya trabajado en función a la vida es la situación que ha provocado esta precariedad de atención, de salud, etcétera, porque no estaba como prioridad la vida, ¿no? Toda la infraestructura para el oxígeno, etcétera, etcétera. Simplemente la pandemia lo que ha hecho es poner en evidencia todas esas grandes falencias que hemos tenido, ¿no? Y que seguimos teniendo en realidad. ¿Por qué no hemos cambiado? Simplemente aquí estamos hablando otras perspectivas, ¿no? Muy bien, va a tener que el biodesarrollo tiene que ver con la calidad de vida, la dignidad de la vida, la conservación de la vida en el planeta, pero también la proyección de vida en otros planetas, ¿no? Porque aquí hay una perspectiva muy amplia y esto se va a complejizar más cuando nosotros hablamos de la vida artificial, ¿no? Por ejemplo, seguramente estos últimos días vieron una nota sobre los xenobots,
que son robotitos que tienen capacidad de autorreplicarse, tienen capacidad de autoorganización, de autorreplicarse y de conservar una memoria, inteligencia de enjambre, producto de la tecnología, ¿no? Entonces estamos en un momento así espectacular, ¿no? Cómo estamos cambiando. No necesariamente nosotros todos estamos conscientes de lo que está pasando, ¿no? Pero que se nos abre la perspectiva de la vida, ¿no? Más allá de lo que nosotros hemos concebido convencionalmente, ¿no? Pero este biodesarrollo está construido a partir de diferentes perspectivas, ¿no? Teoría de la evolución, de todo lo que es, por ejemplo, en el tema de autopoiesis, autoorganización, propiedades emergentes, las perspectivas de ecología, evolución y desarrollo, epigenética, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso al final nos lleva a esta propuesta de biodesarrollo. Muy bien, entonces ahí voy a dejar de compartir ya para poder conversar, ¿no? Ya, yo creo que ahorita no vamos a decir, digamos, este es el modelo, ¿no? Pero lo que sí estamos señalando es que ya hay muchas consideraciones que vienen desde diferentes perspectivas, ¿no? Yo hablaba de la bioeconomía, hablamos de la economía ecológica, porque normalmente la economía neoclásica asume que el sistema económico es cerrado, pero el sistema económico no es cerrado, es abierto. Y el sistema económico es entrópico, es decir, de todas maneras produce desestructuración, desgaste, disipación de energía, etcétera, ¿no? Entonces, lo que pasa es que la economía ecológica ha recuperado lo que son los avances de la física, la termodinámica alejada del equilibrio, entre otras perspectivas, y justamente ya nos da una visión mucho más realista de cómo tratar, cómo relacionarnos con la naturaleza, ¿no? Va a haber una serie de aportes desde la economía política, ecología política, perdón, eso es lo que quería decir. Ya hemos hablado de la economía ecológica, sumado a estas perspectivas donde hacemos un giro ontológico, ¿no? De haber considerado el mercado o el dinero o el dios dinero como el eje de la vida a la vida como eje del accionar humano, como estamos señalando, ¿no? Pero siempre repito, porque a veces cuando yo manifiesto esto, me acusan de ser antihumanista. No se trata de eso. Estamos hablando de un profundo humanismo, pero es un humanismo interrelacionado con la naturaleza de la cual forma parte. Yo creo que ya tenemos suficientes elementos para empezar a reconfigurar, ¿no? Una nueva forma de construir lo que se llamaría desarrollo, buen vivir, como quiera expresarse, ¿no? A nivel mundial hay muchas expresiones de esta búsqueda. Ustedes seguramente conocen la experiencia de Bután, ¿no? Bután no mide su desarrollo en términos de PBI, mide en términos de el producto de la felicidad, ¿no? Mide la felicidad. ¿Ah? Qué interesante. Ellos no tienen... eso no quiere decir que no tengan economía y que no desarrollen actividades económicas, sino que su eje es la felicidad. Y es otra forma de organizar la sociedad en términos de la felicidad, ¿no? Entonces, eso es lo que podría señalar, repito, está en construcción, pero ya hay muchos aportes, hemos encontrado muchas limitaciones, por lo tanto, hay perspectivas de cómo podríamos avanzar, ¿no? Perspectivas, repito, pero esto es algo que tenemos que construirlo. En la medida que todavía sigamos marcados por este paradigma de crecimiento económico a toda costa, esto va a ser muy difícil, ¿no? Muy bien. Vamos entonces para las dos inquietudes, ¿no? En realidad, lo que podemos apreciar es que el cambio climático, bueno, hay que diferenciar primero cambio climático de variabilidad climática, ¿ya? Cambio climático, digamos, estamos hablando cuando es de origen humano, fundamentalmente, y eso lo vemos a partir de la revolución industrial.
Pero cuando hablamos de variabilidad climática es lo que se da de manera natural y hay variabilidad natural, ¿no? Ustedes saben de las glaciaciones, o sea, periodos glaciares, etcétera, ¿no? Es decir, eso es natural, normal, digamos, como parte de la propia dinámica del universo, ¿no? Lo que pasa es que hay un espíritu todavía negacionista, ¿no? Claro, o sea, si podemos apelar, por ejemplo, a ese tipo de situaciones, ¿no? Pero digamos, ellos también fueron heridos por el calentamiento de la Tierra, etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, si ahí empezamos a revisar cuáles son los factores de gases de efecto invernadero, bueno, ahí pues obviamente no teníamos esta deforestación, no teníamos industria, ni auto, ni nada de eso, ¿no? Probablemente si es que eso ha sucedido, yo no conozco de eso, pero si es que eso ha sucedido de alguna u otra manera, que yo no creo en realidad, ¿no? Porque cuando uno conoce la historia de alguna manera, digo, nadie puede saberlo todo, lo que uno ve pues que es una lucha de poder permanente, ¿no? O sea, yo me imagino, y no solamente lo he visto en Roma, perdón, en la historia de Roma, lo he visto en la historia japonesa, en la historia del Imperio Otomano, etcétera, porque prácticamente no se puede dormir, ¿no? O sea, si te descuidas ya está la puñalada atrás, ¿no? O sea, sociedades detrás del poder, luchas intestinas, etcétera, ¿no? Lamentablemente, pues eso no lo hemos eliminado todavía, ¿no? La lucha del poder se mantiene muy vigente, ¿no? Eso es con relación al primer punto. El segundo punto, yo creo que hay que tomarlo en perspectiva, ¿no? Porque si podríamos decir, no, el Perú solamente aporta con 0.04% de los gases de efecto invernadero y que nosotros tenemos el derecho al desarrollo, etcétera, etcétera. Podemos seguir contaminando. Que yo creo que si lo planteamos de esa manera, aparentemente, no es que aparentemente, sino que indefectiblemente igual seguimos contribuyendo con el problema, ¿no? Porque ustedes saben que no importa dónde se genere los gases de efecto invernadero, al final nos afecta a todos. Es más, ¿no? O sea, Perú con su poca contribución en términos porcentuales de gases de efecto invernadero, igual es uno de los 3 países más vulnerables ante el cambio climático, por su propia situación de dependencia a los recursos naturales, el tema de los glaciares, la cercanía al mar, etcétera, etcétera, nos hace muy vulnerables, ¿no? Entonces, yo creo que podemos más o menos decir como niños, ¿no? Ah, si no me dejan jugar, me llevo mi pelota, pues, ¿no? Algo así, ¿no? Yo creo que por ahí no va el asunto, ¿no? Se va por el asunto de discutir, digamos, ahí sí nos ponemos fuertes y bravos de decir, humanidad, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos logrado? Y la factura que me pasa a la tierra es negativa. Entonces, más allá que lo hice en Perú, Chile, Chimbote, Chumbivilcas o Taiwán, al final igual la factura del planeta es negativa, ¿no? Entonces requiere planteamientos así fuertes, digamos, para una gran transformación. Y es totalmente entendible la posición de la niña, ahora señorita ya, Greta Thunberg o Thunberg, como lo pronuncien, de decir, actúen ya, la casa se quema y ustedes no hacen nada, ¿no? No se ponen de acuerdo. Y es entendible porque efectivamente eso es lo que uno ve, ¿no? Muchos de los acuerdos de las conferencias de las partes aún siguen siendo muy tímidas, no es suficiente, ¿no? Entonces los avances son muy tímidos, la ambición climática es escasa, ¿no? Entonces, históricamente pues nos tocó este papel, ¿no? Pero igual, sea que nosotros seamos productores de materias primas, igual generamos contribuimos a la entropía del planeta, ¿no? Igual también los propios países desarrollados. Hay países desarrollados que tienen estándares positivos, sin embargo, estos amigos, por usar esta palabra, simplemente han trasladado hacia los países en desarrollo, digamos, sus industrias contaminantes. O si no, algunos, no todos, permiten que se establezcan con regulaciones donde son muy débiles, ¿no? Donde hay corrupción y todo eso, y luego, claro, ellos aparecen en azul, pero a nosotros nos dejan lo peor, ¿no? Incluso hay países que venden y hay países que compran desechos radioactivos, por ejemplo, ¿no? Para
ponerlos en el subsuelo, etcétera, etcétera, ¿no? Es parte de las relaciones internacionales, ¿no? No podríamos señalar solamente de que tú ya lo hiciste, porque lo hiciste, ahora yo lo tengo que hacer y déjame, ¿no? Como quien dice, si no me llevo mi pelota, ¿no? Sí, 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 ese es un buen punto, ¿no? Claro, si nosotros vemos cómo se hace la agricultura mayoritaria en el país con el uso de agroquímicos, ¿no? Venenos, porque al final de cuentas, pues no interesa qué es lo que pasa, no me interesa vender mi producto y punto, ¿no? Yo quiero que madure el plátano, le echo ahí, ¿no? Quiero que madure la manzana, le echo químicos, etcétera. Bueno, al final de cuentas, ¿qué me importa los impactos a la salud, ¿no? Claro, eso es más barato, digamos, porque barres con todo, pues, ¿no? Usas agroquímicos que barren con todos. En cambio, la agricultura ecológica, por ejemplo, diríamos, tiene que solucionar, realmente ahí sí son soluciones naturales, culturales, etcétera. Y no vas a tener pues esas manzanitas así grandes y brillantes y todo eso, ¿no? De todas maneras vas a tener ahí manchitas, etcétera, porque igual están los insectos. Solamente que hay otro tipo de relación, pues, ¿no? Por ejemplo, en la agricultura ecológica no se habla de malezas, ¿no? Porque forma parte, digamos, del ecosistema, ¿no? Ahí estamos conviviendo. En los Andes hay comunidades, lo he visto personalmente, he conversado con algunos de ellos, donde decían que sabían que iba a haber ataque de plagas, digamos, de algunos animales que hacen daño, etcétera, pero que ellos no, digamos, no se preocupan porque ellos también dicen, no, es la chacra del zorro, es la chacra de la comadreja, es decir, es normal, o sea, estamos conviviendo, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Es otra forma de relacionarse, pues, ¿no? Entonces, sí, es cierto, es más caro, pues, digamos, por todo lo que esto implica, ¿no? Y eso provoca una contradicción, porque se supone que producimos alimentos sanos, pero para el que puede pagarlo. Y entonces se va a dar situaciones en las que una familia ecológica va a producir alimentos sanos, pero luego su propio consumo no va a ser tan sano. O vamos a cambiar, digamos, de perspectiva. Menciono, por ejemplo, el caso del café, ¿no? Bueno, esto ya ha ido cambiando favorablemente, pero hace, no sé, pues 15, 20 años tú ibas a Oxapampa, Villarrica, y pedías café y te traían Nescafé, ¿no? Porque todo tenía que ir para afuera, ¿no? O sea, nada quedaba a lo interno. A eso también tenemos que sumarle el cambio de patrones culturales, ¿no? Entonces, en la Amazonía o en los Andes, digamos, el hecho de introducir, hay una nueva valoración, ¿no? El tema de los fideos, el tema del atún, las galletas, las gaseosas, etcétera, ¿no? Que como configura como si fuera otra, como indicadores de, digamos, de consumo, de éxito, etcétera, ¿no? Entonces, hay una distorsión fuerte, pues, ¿no? Justamente el hecho de que no nos hayamos ubicado y nos hemos dejado ganar por esta perspectiva de crecimiento a toda costa, nos ha hecho perder pues mucha de nuestra esencia, ¿no? Y a ver, aprovecho la pregunta para hablar justamente, yo les decía, recursos naturales, recursos forestales, recursos pesqueros, etcétera. Entonces, normalmente hablamos de recursos, ¿no? Pero yo parto de ahí, ¿no? Hemos cosificado a la naturaleza y lo tratamos como recurso. ¿Y qué es un recurso? Es algo que, digamos, lo valoramos porque es útil para nosotros. Y cuando no es útil o no tiene utilidad, simplemente ya deja de tener valor, no importa que se pierda, ¿no? Y eso vale tanto para la naturaleza, pero también vale para las personas, ¿no? Hablamos de recursos humanos descartables, ¿no? Hasta cierta edad, ciertas consideraciones, diríamos, fuera, ¿no? Así de manera concreta, porque yo les decía que el proceso de neoliberalización se va a manifestar en la mercantilización de la naturaleza, de los cuerpos, de los territorios, de las ideas también, ¿no? Entonces este proceso es muy fuerte y precisamente
se normaliza, ¿no? Se normaliza como algo que, digamos, tenemos que... es así, ¿no? Y no lo vamos a cambiar, y no vamos a cambiar esa situación. Entonces, mi primer cuestionamiento es el tema de este vínculo como recursos, ¿no? Recursos hídricos. No sé si ustedes conocen que muchos pueblos todavía, digo todavía porque se está perdiendo, se relacionan con la naturaleza, con el agua específicamente. Un ratito, voy a tomar agua. Ya. Se relacionan con el agua no como un recurso, sino como un ser vivo, ¿no? Entonces, nos van a decir, escuchemos a las hermanas Machaca, por ejemplo, de Quispillacta en Ayacucho, decirnos que el agua está vivo, el agua corre, el agua juguetea, el agua se alegra, le hacemos fiesta, ¿no? Y festejamos con ella, ¿no? Incluso hay hasta matrimonios con el agua, ¿no? Cosas que, digamos, desde nuestra perspectiva occidental simplemente no lo vemos, ¿no? No lo vemos. Entonces viene el otro tema, que es el asunto de quién es dueño de quién, ¿no? Ese es el siguiente tema, ¿no? Porque nosotros estamos partiendo de la premisa que nosotros somos los dueños de la tierra, digamos. Sin embargo, en las concepciones indígenas, no es que nosotros seamos dueños de la naturaleza, sino que le pertenecemos a la naturaleza, ¿no? Bueno, y ahí va a entrar otro tema, que es la concepción, diríamos, por ejemplo, en nuestro sistema jurídico, el subsuelo pertenece al Estado, pero no necesariamente en todas las legislaciones a nivel global tienen esa perspectiva, ¿no? Hay otra perspectiva en la cual el propietario es dueño de suelo, subsuelo, etcétera. Pero esa es otra perspectiva de dueño. Ahora, en relación a, diríamos, el otro tema que nos lleva es las propiedades comunales y las propiedades individuales. La propiedad comunal, digamos, alguien puede decir, bueno, muchos dicen, ¿no? ¿Para qué tantas hectáreas para tan poca gente? No se aprovecha, eso es una pérdida, etcétera. Recuerden el perro del hortelano de García, ¿no? Sin embargo, la ocupación de esos territorios tenía una racionalidad, pues, ¿no? De pisos ecológicos, ¿no? De tal manera que yo pueda tener chacras, parcelas, diríamos, en diferentes pisos ecológicos del valle, de las alturas, para los diferentes cultivos, tener los frutales, etcétera, etcétera, o si no, también para sistemas de intercambio, el tema del manejo del pasto, etcétera, etcétera. Pero cuando llevas la lógica de la propiedad privada, rompes esos arreglos ecológicos que anteriormente existían, ¿no? Entonces tú puedes celebrar incluso la propiedad privada, pero que en buena cuenta ha roto en términos del manejo de las cuencas, en términos de la gestión de los paisajes, etcétera, ¿no? Entonces, simplemente para graficar que la forma como concebimos la propiedad de la tierra, repito, aunque al final igual la naturaleza en realidad es dueña de las tierras, si se quiere, entonces tiene repercusión, ¿no? Y ahí el tema es gigante, pues, ¿no? Todos los temas que ustedes están abriendo son muy, muy apasionantes, ¿no? El tema de qué es lo que pasa frente a las industrias extractivas, el tema de por ejemplo, los retornantes, ¿no? Gente que salió de las comunidades, luego apareció la minera y aparece una oleada de retornantes para exigir derechos, etcétera, etcétera. Bueno, entonces toda la complejidad de los conflictos socioambientales, ¿no? Bien, entonces para avanzar. Hay realmente varias cosas que dicen, sí. Cada cosa que dicen es apasionante, ¿no? Pero yo aprovecho para señalar, bueno, dar algunas pinceladas, ¿no? Primero, me lleva al tema de lo que es el posthumanismo, ¿no? El transhumanismo, ¿no? Los posthumanos, producto de la tecnología, ¿no? Es posible avanzar hacia eso, ¿no? Hay
digamos, personas biónicas, personas híbridas, los cyborgs, y en teoría, diríamos, en teoría, ¿no? Desde el movimiento transhumanista están planteando el hecho de que va a ser posible reemplazar la vida natural por vida artificial. Y hablan de la singularidad tecnológica que llegaría más o menos en el año 45, donde la inteligencia de las máquinas va a superar, desde esa perspectiva, obviamente, a la inteligencia humana. Al margen, digamos, que eso es cierto o no es cierto, etcétera. Sí, lo que sí es cierto es que hay un avance fabuloso, ¿no? Digamos, el hecho de instalar chips que comandan a un brazo biónico y efectivamente, ¿no? Mentalmente, porque eso se mueve con estímulos eléctricos, se puede hacer que ese brazo biónico se mueva, ¿no? Está pasando cosas realmente espectaculares, ¿no? Cosas realmente espectaculares que nos va a llevar al tema, digamos, de las consideraciones éticas también, ¿no? Porque hasta dónde llegamos, ¿no? Además que hay posibilidades de clonación humana. Por ahí parece que un coreano ya había hecho, digamos, una clonación humana, cosa que todavía legalmente no es posible, pero en la práctica sí se puede hacer eso, ¿no? Entonces, las potencialidades son tremendas. Sin embargo, yo creo que todo eso no nos debe hacer perder de vista cuál es justamente nuestro papel en el planeta. No creo que se trate de decir, bueno, pues aquí ya, no sé, pues, con el permiso de ustedes y de los que van a ver este video, la fregamos y simplemente vamos a ir a otro planeta, ¿no? Si vamos a ir con la misma lógica, mejor quédate en casa, ¿no? Mejor quédate en casa porque igual ya mira lo que hiciste y ahora no lleves pues eso mismo. Si vamos a ir con la misma lógica, pues mejor quédate en casa, ¿no? Claro, y si eso sucediera, y puede suceder, de hecho hay avances en ese sentido también, hay una serie de proyectos de autonomía para tener sistemas cerrados, ¿no? Digamos, cómo mantenemos la energía en sistemas cerrados. También informo que no ha sido tan fácil, ¿no? Porque otra vez estamos con la entropía, ¿no? Entonces no es tan fácil ir contra la entropía. Igual hay problemas, ¿no? Pero igual se viene trabajando en ese sentido. Hay programas de vida extraterrestre, etcétera, etcétera, ¿no? Respecto a la parte divina, ¿no? Yo creo que debemos ser respetuosos con todas las perspectivas espirituales, religiosas, que no necesariamente es lo mismo, ¿ya? Pero, digamos, hasta donde sabemos, el origen de la vida como ha sido a partir, digamos, de todo un proceso, ¿no? De lo inorgánico al orgánico, ¿no? Un proceso que empieza con bacterias, por ejemplo, o formas unicelulares más bien, ¿no? Y una de las expresiones son las bacterias. Por un lado, aparecen lo que serían los cloroplastos, que va a derivar a la línea de los vegetales, pero nosotros, si vemos en un árbol de los dominios de la vida, vamos a compartir punto común. Bueno, primero que hay un punto común para toda la vida, pero con relación a, digamos, a organismos tales como plantas, animales, fungi y hombre, ser humano, también tenemos un punto común, ¿no? O sea, en otras palabras, somos una gran familia. Y la mejor demostración de que somos una gran familia es que nosotros somos holobiontes. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros convivimos con bacterias, no solamente con bacterias, o sea, los virus han intervenido, digamos, en la conformación del genoma humano, convivimos con protozoarios, con proteínas, etcétera, ¿no? Digamos que son parte de esta complejidad, pues, ¿no? Ahí viene el tema del virus, que no es vida, pero que cuando se hospeda en una célula tiene capacidad de autorreplicación, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que tenemos que cambiar nuestra concepción de vida, ¿no? No es simplemente tal como la concebimos, vida, muerte. Eso
cada vez hay mayores evidencias que no es posible ya delimitar claramente qué es la vida de la no vida, qué es lo orgánico de lo inorgánico, etcétera, ¿no? Hablábamos de los tardígrados, ¿no? Que son unos bichitos microscópicos que cuando hay condiciones negativas simplemente se secan, están como muertos, ¿no? Y están años ahí, años y años, y cuando regresan las condiciones favorables, otra vez sigue caminando como si nada hubiera pasado, ¿no? Otras expresiones como, por ejemplo, lo que se llaman los extremófilos, que digamos, pueden vivir en condiciones pues sorprendentes, ¿no? En zonas de alta radiación, igual se consume la radiación, etcétera, etcétera, ¿no? En zonas de altísimas temperaturas, donde no podríamos pensar que hay vida, ¿no? En zonas sin oxígeno, etcétera, etcétera, ¿no? Y más aún cuando estamos hablando de esto de la vida artificial, ¿no? Entonces, nuestra concepción de vida se va ampliando tremendamente, ¿no? No es únicamente lo que nosotros hemos conocido hasta ahora. Repito, en la parte divina, cada uno tiene la respuesta ahí, ¿no? Yo solamente hablo de esta perspectiva, de cómo hemos ido evolucionando, que no es solamente por selección natural, existe una serie de aportes, ¿no? Que lo grafica la teoría sintética de la evolución, donde, como he señalado, entra el mutacionismo, la simbiogénesis, digamos, también perspectivas lamarckianas que se pensaba que no necesariamente era así, pero la epigenética, como les señalo, da cuenta que podemos nosotros traer herencia, ya sea física o ya sea cultural, psicológica inclusive, hasta 8 generaciones. Ya de repente nuestro abuelo, que fue un pirata, por decirlo de alguna manera, tuvo un conflicto psicológico, etcétera, y bueno, llegamos a la actualidad y nosotros no sabemos por qué tenemos una aversión, diríamos, a cierta situación, ¿no? Y tiene que ver con que nuestro como dice bisabuelo, nuestro bisabuelo, digamos, tuvo esa situación, ¿no? Esto está comprobado, digamos, en Irlanda, donde había sociedades que han pasado hambre y luego de muchas generaciones hemos podido encontrar estas expresiones de angustia, etcétera, pero ahora ya no tienes esa necesidad, sin embargo, lo mantienes, ¿no? El tema de la epigenética. Entonces, lo que pasa es que los procesos no son lineales, pues, ¿no? Tal como nos habían señalado, ¿no? Es más bien una trama de relaciones. Sí, gracias. Simplemente para decir, creo que no puedo evitarlo, ¿no? O sea, estamos en una situación muy grave para el país, ¿no? Entonces, que tomemos una decisión responsable. No podemos naturalizar, aceptar la corrupción como una forma de vida, ¿no? Jamás. Entonces, ese sería mi mensaje, jamás institucionalizar la corrupción como forma de vida. No le demos ese legado triste a nuestros hijos e hijas. Muchas gracias.